Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos el proceso planificar los recursos del proyecto, que se ocupa de determinar el tipo y la cantidad de recursos requeridos, así como de la sincronización de su disponibilidad y asignación de acuerdo con el cronograma de ejecución establecido en el plan de trabajo. La planificación de los recursos es el cuarto proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. Una vez se ha establecido el plan de trabajo del proyecto, el D1 ya tiene precisión sobre el tipo y la cantidad de los recursos que requiere en cada periodo de tiempo, con lo cual yo puedo iniciar el proceso de planificación de los recursos. En la imagen vemos los tres módulos: las entradas, la gestión que debemos realizar y las salidas del proceso. Las entradas o insumos de este proceso planificar los recursos son el plan de entregables, que es la primera salida que vimos en la unidad 13 y que especifica el alcance del proyecto. El plan de trabajo, que es la salida del proceso que vimos en la unidad 15 y que es la línea base del cronograma que determina los periodos en que deben estar disponibles los recursos. Consejo de expertos si es necesario y las lecciones aprendidas en otros proyectos. Pasemos ahora a estudiar el módulo de gestión. En primer lugar, el D1 determina los recursos necesarios. En segundo lugar, calendariza los recursos humanos. En tercer lugar, calendariza la adquisición de materiales y servicios. Y finalmente, programa el flujo de pagos. La gestión del proceso planificar los recursos se hace a nivel de tarea, puesto que se va a determinar quién va a hacer qué exactamente. La programación a nivel de tarea facilita al D1 detectar el origen en la base de las posibles desviaciones que se puedan presentar en un paquete de trabajo y disponer de toda la información necesaria para ejercer la rastreabilidad de las tareas y del proyecto en diferentes niveles de la EDT. La programación al nivel de la tarea no solo facilita al D1 detectar en el origen las posibles desviaciones que se puedan presentar en un paquete de trabajo, sino que además permite disponer de una base de datos al menor nivel, que en este como en los demás procesos crea la capacidad para responder con agilidad a los variados formatos de reporte predeterminados o surgidos sobre la marcha que exigen los distintos promotores, financiadores, evaluadores y auditores de los proyectos. El D1 comienza la gestión del proceso planificar los recursos determinando los recursos necesarios. Para ello prepara la tabla de recursos del proyecto. Para cada tarea determina el personal que se requiere para su ejecución, su nivel académico, disciplina profesional, experiencia necesaria, las unidades requeridas y el rol que desempeñará cada participante en la tarea. Al mismo tiempo especifica en detalle los materiales y servicios que se emplearán para completar cada tarea. Antes de continuar, examinemos los roles principales en la ejecución. En primer lugar está el responsable de la tarea, que es la persona que dirige, supervisa y responde por el desarrollo de la tarea, dando cumplimiento a su alcance, es decir, al tamaño, características, esfuerzo y al plazo y al presupuesto establecido para la tarea. Igualmente, el responsable es el propietario de los riesgos de la tarea, gestiona el plan de gestión de riesgos, que incluye el plan de prevención de riesgos y el plan de contingencias correspondiente a la tarea. Es la persona designada para prevenir los riesgos que puedan afectar la tarea, monitorear los disparadores de riesgo de la tarea y activar el plan de contingencia correspondiente. El responsable debe ser siempre una sola persona, nunca debe haber dos responsables para la misma tarea. Tampoco puede haber una tarea sin responsable. El responsable está atento a la finalización de las tareas predecesoras a cargo de otros responsables para tomar a tiempo el relevo del trabajo, y también está obligado a comunicar anticipadamente la finalización de la tarea al responsable de las tareas o tareas sucesoras. En segundo lugar está el especialista, que es el técnico especialista en el tipo de tarea. Crea el entregable o una o varias de las partes junto con sus ayudantes, por ejemplo, ingeniero, veterinario, trabajador social. Aunque una tarea puede requerir varios especialistas para poder completarse, siempre debe estar claro el alcance y los límites del trabajo de cada uno de ellos. En proyectos pequeños con poco personal, el responsable técnico del proyecto puede ejercer también el rol de responsable de una o más tareas, siempre y cuando ésta no lo obligue a descuidar sus propias funciones. También el especialista puede ejercer al mismo tiempo el papel de responsable cuando la carga de trabajo y sus capacidades lo permitan. En tercer lugar está el ayudante, quien colabora con la creación del entregable o de una o varias de sus partes bajo la dirección del especialista.
En un trabajo organizado apropiadamente, los ayudantes tienen asignadas tareas definidas. Dependiendo del tamaño y de la complejidad del proyecto, el D1 podría designar responsables a distintos niveles de la DT, por ejemplo, responsables de fases, responsables de entregables, responsables de paquetes de trabajo y otros que permitan una mejor dirección y control de la ejecución, evitando en todo caso una jerarquización excesiva que genere la duplicidad de funciones o la burocratización del proyecto, restándole agilidad y transparencia al trabajo. El hecho de que se designen responsables en los niveles superiores de la DT no exime en ningún caso la obligatoriedad de que cada tarea tenga un responsable definido. El inspector técnico o interventor verifica de manera independiente el cumplimiento del plan de tareas, el plan de trabajo y el plan de recursos. En la preparación de la tabla de recursos del proyecto, para designar al responsable se pueden usar nombres genéricos inicialmente y luego se reemplazan por los nombres propios, cuando se conozcan. Después de determinar los recursos necesarios en un segundo paso, el D1 prepara el cronograma de uso de los recursos en dos versiones. En la primera versión se presentan agrupadas las tareas asignadas a cada recurso, y en la segunda versión del cronograma se presentan agrupados los recursos que participan en cada tarea. El uso de software especializado para gestión de proyectos acorta el tiempo para la elaboración del cronograma de recursos y facilita los ajustes en cascada que se derivan de cambios en el cronograma del proyecto. En el proceso de elaboración del cronograma del D1 debe tener en cuenta, en primer lugar, que la ejecución de algunos proyectos requiere el desplazamiento de recursos humanos desde largas distancias. En estos casos, el cronograma de recursos humanos debe incluir la calendarización de los desplazamientos, puesto que el monitoreo de los recursos cuenta desde la fecha en que se debe iniciar su desplazamiento. En segundo lugar, también se debe considerar que sobrecargar o sobreasignar un recurso no agiliza o abarata el trabajo. Normalmente el resultado es el contrario. Y en tercer lugar, se debe tener en cuenta que asignar tareas a personas no preparadas o sin tiempo disponible es un camino fácil al fracaso. El tercer paso de la gestión del proceso consiste en calendarizar la adquisición de materiales y servicios. Para ello, el D1, apoyándose en el cronograma del proyecto y en la tabla de recursos del proyecto, prepara el cronograma de adquisición de materiales y servicios en el cual se programan las fechas de compra y pedidos con la anticipación necesaria para que estén disponibles oportunamente en el sitio de ejecución de la tarea. Para elaborar el cronograma de adquisición de materiales y servicios, el D1 debe examinar en detalle el tiempo, los medios y la frecuencia del transporte. También debe calcular el tiempo necesario para obtener permisos y realizar trámites. No se debe olvidar que el tiempo que transcurre entre la fecha de pedido y la fecha efectiva de entrega puede variar sustancialmente en determinadas épocas del año en algunas regiones, por las condiciones climáticas, por ejemplo. También es necesario estimar un tiempo para los trámites de las compras, pedidos y pagos, que suele ser más corto cuando el D1 está facultado directamente que cuando es necesario acudir a una instancia externa al proyecto para que realice las adquisiciones. Si son entidades gubernamentales, seguramente se tendrá que seguir un trámite legal dispendioso que consume mucho tiempo. Otros aspectos a tener en cuenta son los tiempos para los procesos de licitación que están estipulados en el acta de inicio del proyecto y en los contratos con los financiadores y promotores. Tanto los materiales como los servicios temporales, como electricidad, agua y equipos alquilados, por ejemplo, deben obtenerse justo a tiempo para evitar paradas en la ejecución, desperdicios por compras a destiempo y sobrecostos. Justo a tiempo en este caso consiste en disponer de los materiales y servicios que se necesitan en las cantidades que se necesitan para el momento en que se necesitan. Balancear los riesgos de oportunidad de los suministros frente a los gastos y pérdidas por almacenamiento es una tarea fundamental en la preparación del cronograma de adquisición de materiales y servicios. Al definir los calendarios se debe prever tiempo para el transporte, tiempo para permisos y trámites, tiempo diferenciado por estacionalidad, tiempo para el trámite de adquisiciones realizadas por agentes externos,
tiempo para el trámite de licitaciones y tiempo de amortiguación, es decir, margen o colchón de seguridad. Finalmente, el cuarto paso del proceso de elaboración del plan de recursos consiste en establecer el flujo de pagos. Es necesario establecer las fechas de pago para que se puedan hacer las previsiones de tesorería. A partir del cronograma de recursos humanos y del cronograma de materiales y servicios y teniendo en cuenta los precios de mercado y los límites de costos establecidos en el documento del proyecto, se prepara el cronograma de pagos. Para poder ejercer un mejor control se pueden preparar 3 presentaciones del cronograma. Una agrupando por cada recurso los pagos que se tendrán que hacer mensualmente o para determinado periodo. Otra presentación agrupando los pagos que se harán para cada tarea. Y la tercera agrupando los pagos para cada fuente de financiación. El flujo de pagos establecido en este paso no se trata de un estimado general de arriba hacia abajo para los niveles CDT, sino de un presupuesto detallado realizado de abajo hacia arriba, puesto que se trata de incorporar cifras reales y definitivas, preferiblemente basadas en cotizaciones o precontratos. Hemos terminado el estudio del módulo de gestión. Pasemos ahora a ver las salidas del proceso. La primera salida del proceso es el plan de recursos humanos, que incluye el organigrama de responsabilidades, la matriz de responsabilidades, el plan de contratación de recursos humanos, el plan de materiales y servicios y el plan de pagos. En el organigrama de recursos se visualizan para los entregables y para cada tarea los recursos que se van a emplear para su ejecución. Este diagrama es muy útil para controlar el proceso de adquisición de los recursos. El plan de recursos humanos, en segundo lugar, incluye la matriz de responsabilidades, que es una forma práctica de visualizar las responsabilidades asignadas. Las 2 primeras columnas se toman de la tabla de esquematización del proyecto. En las siguientes columnas se escriben los nombres propios o genéricos de los recursos humanos y en las filas respectivas se registran la inicial correspondiente a su rol en cada tarea. R igual responsable, E especialista, A ayudante. Una matriz de responsabilidades clásica es la denominada matriz RACI, que trae una estructura similar pero que cambia las categorías de los roles así: R y responsable, A aprobador, C consultado, A informado. En realidad cada uno puede establecer sus propias categorías de roles teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto. No obstante, para el efecto de comparación y de sistematización de las lecciones aprendidas, es importante mantener un estándar básico de denominación de roles. El plan de recursos, en tercer lugar, incluye el plan de contratación, que se puede consolidar en una tabla como la que se muestra o en otra similar de acuerdo con la naturaleza del proyecto, y que será la base para desarrollar el proceso de adquisición de los recursos. En la primera columna se registra el nombre de los recursos y las tareas. En la segunda columna se escribe el tipo de unidad. En la tercera, la cantidad de unidades. En la cuarta, el precio unitario. En la quinta columna se registra el costo total. En la sexta, el nombre de los posibles recursos a contratar. En la séptima, la modalidad de contrato. En la octava, la forma de pago. En la novena, la fecha en que se deben finalizar los trámites de contratación. Y en la última columna, la fecha en que el recurso debe comenzar el trabajo. En cuarto lugar, el plan de recursos contiene el plan de materiales y servicios, que se registra en una tabla detallada por recursos, materiales o servicios y tareas, incluyendo los costos y las fechas críticas de contratación. Finalmente, el plan de recursos incluye el plan de pagos, que para poder ejercer un control integrado presenta en 3 clasificaciones diferentes. La primera por recursos, la segunda por tareas y la tercera por las fuentes de financiación. Al terminar este proceso, el D1 comunica el plan de pagos a la tesorería del proyecto o a la tesorería externa designada en el acta de inicio del proyecto para que prepare oportunamente los pagos. Para terminar, la segunda salida de este proceso consiste en la actualización de todos los documentos que se hayan visto afectados en el desarrollo del presente proceso. Al finalizar este proceso, el D1 ya cuenta con el plan de recursos del proyecto,
conoce el tipo y la cantidad de recursos requeridos y tiene sincronizada la disponibilidad y asignación de los recursos con el cronograma de ejecución establecido en el plan de trabajo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente unidad.